Ok, estamos grabando. ¿Me estaban escuchando? Ok. Ya ahora aprendí la máquina, me quedé con la duda, que quizás no escucharon nada. ¿Escucharon algo de lo que dije la primera hora? Ok, bueno. Antes de la torta. Diego, si venís de 33, te damos corta. Mirá, no jugués conmigo en eso. Ok, para aquellos que están viendo la grabación, estamos en lo que debe ser la lección 5B. Estamos dividiendo este largo repaso de estas primeras semanas y me parece que vamos a estar corriendo en esta última hora para dejar un poco de tiempo para preguntas. Así que vamos a arrancar. Queremos que los puntos sean paralelos. Si un punto es una oración completa, es mejor que todos los puntos sean oraciones completas. No queremos que el primer punto dice, hay robles en Uruguay, y después el segundo punto, eucaliptus. No son paralelos en su estructura. También queremos que sean paralelos los puntos en su contenido. No queremos dos puntos, robles, eucaliptus, y después flores y semillas. El contenido no es paralelo. ¿Okay? Si el primer punto en un sermón es una razón, un motivo, es natural que el segundo sea un motivo. Ahora, otra vez, y vamos a llegar otra vez a este punto, esta advertencia. No queremos que estas pautas fuerzan texto bíblico. Pero si te digo, por ejemplo, ayer, el sermón que vimos en nuestra iglesia ayer, sigan amando los unos a los otros. Fue el mensaje principal de 1 de Pedro. Sigan amando los unos a los otros. ¿Por qué? Y los dos puntos fueron motivos. Dos motivos. En ese caso fue natural. No tuve que torcer el texto. Hubo dos motivos y fueron los puntos del sermón. La exhortación. Ámense, amen los unos a los otros. Dos motivos. El bosquejo comunica a través de su estructura. ¿Okay? Y eso la comunicación sucede a través de la sangría, la manera que se organizan los puntos. Es común que los puntos principales se identifiquen con números romanos. Es la única manera, pero sugiero que nuestras tareas se hagan de esa forma. Los subpuntos con letras romanas mayúsculas A, B, C. Muchas veces en un sermón no queremos dividir más porque la gente se pierde. Puntos principales en general bastan. No precisamos muchos niveles de subpuntos y subpuntos. No conviene. La sangría comunica. Claro, la gente no ve la sangría, sino repartes un bosquejo. Pero el bosquejo intenta de organizar el material. Usamos la sangría para identificar, por lo menos en nuestras mentes, cuáles son los puntos que apoyan las otras ideas, cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas que apoyan esas ideas principales. Sugiero este patrón, punto principal, puntos principales paralelos, subpuntos y otra
queremos siempre dividir a tantos niveles esos puntos. Es muy detallado y tenés que sí o sí incluir todos esos puntos. Convendría repartir puntos para que la gente lo vea. Ok, otra vez. El bosquejo no debe torcer el significado del texto. Los principios generales se aplican para una organización textual, una organización temática, una organización expositiva, pero en ningún caso no queremos que estos principios tuerzan el contenido. Queremos aclarar cuáles son las relaciones en el texto. Ok, vamos a hablar del bosquejo exegético un poco. Primero habla un poco del bosquejo exegético y de paso comento sobre ese material de Reimers. Es un material de clase que él iba desarrollando, rellenando, agregando, y estamos viéndolo, sí, pero no tenemos la ventaja de todos los apuntes que él agregaría. Y hubo un lugar que fue un poco confuso. Joel me avisó y tuvo toda la razón. Hay un lugar donde Reimers cita un autor y el autor en efecto parece que está diciendo que el método expositivo es el único método. Está usando la palabra método de otra forma, me parece, otro sentido. Cuando en esta clase estamos diciendo que la filosofía expositiva es la única filosofía, queremos predicar el texto, pero hay otros métodos de organización. Estamos haciendo una diferencia entre filosofía y método. Bueno, él usó esa palabra método para hablar de lo que para nosotros es filosofía. Me parece que más o menos es eso lo que pasó ahí, pero fue un punto de confusión, sobre todo en esa pregunta de prueba que nos preguntó, verdadero o falso. El método expositivo es el único método. En la manera que estamos usando la palabra, no. Podemos predicar un mensaje textual, temático, expositivo, organizando el material bíblico de distintas maneras, pero filosóficamente estamos exponiendo el texto. Es un mensaje expositivo, más allá de su organización. Quería reconocer esa ambigüedad y esa confusión. Creo que esa pregunta no va a matar a nadie, pero gracias por avisarme de ese punto de lo que parece ser una contradicción. Pero el material de Reimers, quiero que lo vean, no estamos pasando mucho tiempo con él, pero pueden verlo como suplemento. Y él sí habla un poco del bosquejo exegético, que analiza la organización del texto como se encuentra en el contexto original, lidiando con el texto. No se enfoca en el oyente moderno, se enfoca en Esdras, que hizo Esdras. No se enfoca en nuestra situación moderna, se enfoca en lo que estaban haciendo los israelitas después del exilio y su trato con la ley de Dios, ¿ok? Estamos lidiando con el texto cuando bosquejamos, o sea, cuando armamos un bosquejo exegético. Eso no implica que tiene que verse exactamente como el texto mismo. Creo que el diagrama de frases o diagrama de arcos obviamente se mantiene las mismas palabras del texto. Bosquejo exegético puede analizar un poco más y hasta cambiar un poco la manera de decir ciertas cosas. Pero, repito, está lidiando con aquel entonces. Hay ellos de allá, ellos de entonces, no con nosotros, no con el ahora. En cambio,
Y vimos, creo que la semana pasada, un par de opciones de cómo bosquejar Esdras 7:10, pensando en él, pensando en ellos, no en nosotros. ¿Okay? En cambio, el bosquejo homilético se aplica el texto a nosotros. Y eso se basa en el hecho de que lo que estamos haciendo al predicar. No estamos meramente diciendo qué hizo Moisés, qué dijo Pablo. Estamos aplicando lo que dijo, sí, buscando un efecto, pero aplicando lo que él hizo, él dijo, cómo me cambia a mí, cómo me afecta a mí. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, sea Esdras o sea Juan. Y tenemos que reconocer, y esto podría llevar mucho tiempo, y ya hemos pasado bastante tiempo en pensar en cómo el Antiguo Testamento se aplica a nosotros. Es para otra clase, pero sí tenemos que reconocer que cada texto se me aplica, pero no de la misma manera. Sí, Felipe, o no sé si es Felipe, Washington, Carlos. Todo 33. Carlos. Tenemos, no, la pregunta de los tres. Tenemos, es el libro de Reimer. ¿De dónde se consigue? ¿O hay alguna versión en PDF que lo podamos, que se pueda compartir y nosotros lo podamos imprimir? Porque no lo tenemos a Reimer nosotros. No sabemos nada de eso. Lo puse en el grupo hoy. Ah, hoy lo puse. Puedo volver Hoy. ¿Hay un PDF? Pero fue hoy, sí, fue hoy. Ah, lo he mirado. La semana pasada puse la primera mitad, que medio vimos la semana pasada, y va resumiendo lo que hemos estado hablando. Ah, bueno. Ya, entonces ya ahora mañana ya imprimimos esa ¿Cómo? parte que... Si no lo encuentran, avisen y lo pongo de vuelta. Ah, bárbaro. ¿Qué empieza en Juan 3:16? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿No es? Pues yo imprimí lo que PDF, lo que mandaste, Juan Marco, y en la página 22. No, hubo otro documento que mandaron a principio de año, que ahora lo acabo de reenviar en el grupo, que es Reimer, la preparación de los sermones expositivos, y es al que hace referencia el trabajo suyo, Juan Marco, a las páginas de 9 a 11 de ese resumen. Lo acabo de reenviar, cualquier cosa se los paso. Okay. De Reimers. Ah, ok. Eso lo podemos Gracias. poner de vuelta en el grupo. Sí. Si Mm. alguien quiere hacerlo, adelante, o si no lo hago yo, de Reimers. Yo lo acabo de hacer. Ok, gracias. ¿Otra pregunta, Oso? No. Ok, perdón. El material que pasaste en las láminas hoy no lo va a enviar, ¿verdad? Lo que pasé hoy fue lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora, claro. Sí. Ok. Brevemente, antes de aplicar un texto directamente a nosotros, antes de sacar principios, y sí, buscamos principios eternos, principios universales que se aplican a nuestra situación también. En el caso de Esdras 7:10, el pueblo de Dios debe estudiar, debe poner en práctica la palabra de Dios. Son principios eternos, principios atemporales, universales. Buscamos esos principios, pero es necesario comparar escritura con escritura. En otras palabras, es necesario pensar en la teología, que es el próximo paso en la pirámide. Tenemos que pensar en la teología, ubicando el texto en el gran plan de Dios, la teología bíblica, ubicándonos a nosotros en el gran plan de Dios, reconociendo cómo el texto se conecta con Cristo.
Hemos pensado así, si en la exégesis estamos viendo a gente con sus pies en la tierra, en un momento en la historia, en un lugar en el globo, en el planeta, y del otro lado estamos nosotros, nuestros pies, en otro lugar en el planeta, en 2023, vamos a ese nivel terrenal, queremos quizás sacar los principios que se aplican a Esdras o Moisés o Pablo, ver la teología, cuáles son los principios, cómo se conecta conmigo y después aplicar esos principios. ¿Alguna pregunta, Matías? Sí, tengo que enchufarlo. Déjenme hacerlo porque si no se muere y termina todo. Ok. Pero el bosquejo homilético busca poner el mismo material en términos aplicacionales. Se aplica el texto a nosotros. Ok, Juan 3:16, obviamente mucho más cerca a nosotros. Si estamos en las epístolas, aún más cerca estamos, no tanto en años, aunque sí, estamos a 2000 años en vez de 3000 o 4000 años. Pero la diferencia no es meramente una brecha de tiempo, sino una brecha de dónde estamos en el plan de Dios. Si estamos en el Nuevo Testamento, la brecha no es tan ancha, no es tan grande. Pablo está escribiendo a iglesias locales, parecidas a las nuestras. Pero igual, hay una brecha. Tenemos que lidiar con qué dijo el autor original a los lectores originales. Y eso es parte de la exégesis. Y vieron las preguntas les ayudó a sacar el mensaje, entender el mensaje, ver qué está diciendo, qué está haciendo ese texto. El mundo, a veces el mundo quiere decir el planeta. Hechos dice que Dios hizo el mundo y todo en lo que en él hay. Está hablando del universo, o quizás el planeta, está hablando de la creación. Dios lo hizo. Primera de Juan 2 habla del mundo en el sentido de esa esfera que está en enemistad contra Dios, caracterizada con los deseos de la carne, el deseo de los ojos, etc. Aquí mundo está la misma palabra, se está usando para referirse a la humanidad, seres humanos. Dios expresó su amor para la humanidad enviando a su propio Hijo. Lo envió para que los que creen tengan vida. Es decir, solo aquellos que creen tendrán vida. En esta parte iba contestando las mismas preguntas que tenían. Son ese tipo de preguntas que planteamos para entender el texto. Ok, pero enviar a su Hijo era la manera en que Dios amó al mundo. Así que lo que buscó lograr la venida de Jesús era la manera que Dios amó a la humanidad. Dios amó, y resumí de esta forma ese versículo, Dios amó a la humanidad de una manera incomparable. Para mí eso resume todo el versículo porque
Dios amó a la humanidad, Dios amó al mundo de tal manera, de tal forma, que dio a su Hijo unigénito. Ese don, ese regalo es incomparable. Solo hay uno. Amó al mundo. Es incomparable que alguien ame más de eso. Amó a todos. El propósito por el cual dio a su Hijo fue para que tengamos vida, o aquellos que creen que tengan vida eterna. No se puede comparar. No puedes ir más allá de eterna. No puedes ir más allá de Hijo único de Dios. No puedes ir más allá del mundo. Así que para mí, esa manera, esa palabra incomparable ayuda a resumir lo que hizo Dios. Dios amó a la humanidad de manera incomparable. Después voy a tratar de bosquejar, dividir un poco ese resumen. ¿Qué hace el texto? Bueno, gramáticamente está afirmando, está declarando, pero tiene una función de exhortar a la humanidad o al ser humano, al pecador, exhortarlo a que responda, a que crea. Y esa idea está de acuerdo con el propósito de Juan al escribir. Compartió señales para que veamos que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida eterna. Así que se está sí afirmando en su forma, pero la función es exhortarnos a que respondamos. El propósito que busca lograr, no podemos pensar que buscó Jesús lograr con Nicodemo, que buscó Juan lograr con sus oyentes o sus lectores, que busca el Espíritu Santo lograr con nosotros hoy en día, y es en efecto lo mismo. Tenemos un problema. Quizás no entendemos el Evangelio, quizás lo entendemos, pero no hemos creído el efecto que busca el Espíritu de Dios en todos esos casos es que creamos, que tengamos vida eterna. Identifico esas funciones, esos propósitos, porque quiero hacer lo mismo en mi sermón. Quiero estar satisfecho en meramente decir lo que hizo Dios y lo que puede pasar para aquellos que crean. Quiero también en mi sermón exhortar, animar, rogar incluso que los pecadores respondan y que tengan vida eterna. Quiero hacer lo mismo en mi sermón. Ok. Ahí es la manera que veo que se conecta la idea principal de que Dios amó. Esto lo hice en Word, en parte para comprobar que no es necesario siempre usar BibleArc. Hay otros medios. Se puede hacer con cuadernola, lo que sea, pero esto lo hice en Word. Y ven ahí, eso me ayudó a llegar a entender el pasaje mejor. No se conectan las ideas. Bosquejo, mensaje principal. Y cuando pido bosquejo en esta etapa, no quiero mucho más de esto. Ahora en la segunda mitad del semestre sí vamos a estar agregando explicación, ilustración. Pero el bosquejo es esto, al comenzar. Mensaje principal: Dios amó al mundo de manera incomparable. Fue incomparable en su alcance. Dios amó al mundo. Fue incomparable en su expresión. Amó de tal manera, y de tal manera que envió a su Hijo. De tal manera que envió a su Hijo con el propósito de dar vida a aquellos que creen.
Okay, ahora lo que quiero hacer es cambiar, modificar, no el mensaje, pero quiero dirigir este mensaje al lector o al oyente moderno. Y esto es lo que están haciendo ahora con sus bosquejos homiléticos. No solo decir, Esdras dijo tal cosa, sino que tú debes hacer tal cosa, quizás. No solo que todo aquel que cree que tenga vida eterna, pero si tú crees, cree en Jesús para tener vida eterna. Vamos a modificar un poco para que el bosquejo se dirija al oyente moderno. Y eso lo están haciendo con esos dos pasajes para el sábado. ¿Quedó alguna pregunta sobre ese sermón? Están haciendo algunos, sé que están trabajando en eso. Una duda. Sí. Si hay en Juan 3:16, si el tema fuera la fe. El tema general del versículo. Claro, si el tema de la fe, si fuera clave en el Evangelio de San Juan. Es una parte clave, sí. Y sin duda, al desarrollar el sermón, cuando llego a esta parte, el propósito, voy a tener que explicar el texto. El propósito es para todo aquel que cree. No son todos que son salvos. Sí. Y cuando llego a ese punto, sí, voy a explicar quiénes son aquellos que reciben vida eterna. Voy a quizás ilustrar de alguna forma. Voy a exhortar en algún momento, voy a exhortar a que mis oyentes respondan. Sí, la fe es clave, sí. Entonces había que examinar entonces los pasajes paralelos, y sobre todo si están en el Evangelio de San Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué buscar los otros evangelios? No, buscar en pasajes paralelos en el mismo Evangelio de San Juan. No estoy hablando de buscar otros paralelos en otro evangelio, ¿no? Especialmente en el Evangelio de Juan. Ok. ¿Y para qué las otras referencias? Tratan un respaldo. Ok. Y respaldo. Un respaldo. Puede ser, aunque no necesito comprobar que lo que dice Juan en Juan 3:16 es verdad. Quizás para respaldar lo que estoy entendiendo bien, explicando bien este pasaje. Vamos a ver esta referencia cruzada para comprobar que realmente estamos entendiendo este pasaje. Pero no, a lo que voy es que no llenen el sermón con referencias cruzadas solo porque sentís la necesidad de llenar espacio. Pensar por qué estoy yendo ahora a esta otra cita. Hay buenos motivos, sí, pero no metan otros versículos solo porque les parece bien. Vamos a ser intencionales. Pero puede ser que sí, que será provechoso ir a otro pasaje, sí. También podría otro pasaje paralelo arrojar más luz. Sí, y muchas veces es así. Da más luz, me ayuda a entender mejor el pasaje. Sí. Por ejemplo, permitime leer Juan 20:31.
Lo que, sí, lo que mencionamos, sí. Sí, lo que estamos hablando. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, ahora, aún con ese versículo que habla de las señales, quizás tendremos que explicar, acá no hay una señal. Juan 20:31 habla de las señales que escribió Juan. Estoy de acuerdo contigo, pero si uso ese versículo, tengo que hacer el mismo tipo de análisis de ese versículo para entenderlo, para asegurarme de que lo que estoy diciendo que dice, que realmente dice. Porque Juan ahí no está diciendo exactamente que escribió su libro para que creamos. Yo creo que sí, lo hizo con ese propósito. Lo hizo de una manera. Para que creamos. Pero ese versículo, si vamos a ser precisos, ese versículo habla de las señales que escribió. Y son 7, más la resurrección en el Evangelio de Juan. Estoy de acuerdo que esa es una buena cita cruzada. Pero no quiero meramente sacar esa cita para comprobar que Juan está tratando de animarte a creer sin hacer un poco de análisis de ese versículo también. ¿Qué está diciendo ese versículo? Creo que sí es otro indicio que nos indica que Juan está escribiendo su evangelio para que creamos, sí. Pero habla específicamente de las señales. Claro, por eso yo decía citar pasajes paralelos del mismo evangelio. En este caso estamos hablando de Juan. De Juan 3:16. Sí, se puede, sí. Pero no solo para llenar espacio. Ahí está. Hay que pensar, ¿por qué meto este versículo en mi sermón? Ahí está. Muy bien. Ok, rapidito. Yo tengo una pregunta. Sí. Los bosquejos exegéticos ya los tenemos hechos. ¿Hacemos Sí. otro o usamos el mismo? No, pueden usar. No hagan más trabajo que lo necesario. Si quieren usar el bosquejo que ya hicieron, no tienen que cambiar nada. Si quieren usar el mío, ya les di un par de ejemplos. Está bien. Con Juan 3:16, si te parece bien lo que compartí ahora, úsalo, está bien. Pero quiero verte ahora ajustando para no solo hablar de todo aquel que cree, sino para hablar de ti, de vos, usted. Sí, eso entiendo. Sí. Pero el bosquejo no tiene que ser más de esos puntos principales. El mensaje principal y 2 o 3 puntos, lo que sea, bosquejo. No tiene que exponerlo, explicar, argumentar. Las preguntas que les di para que entiendan, para que examinen, no tienen que incluir todas esas respuestas. Es un bosquejo medio tipo esqueleto. Pero pueden usar lo que ya hicieron, sí. Ahí está como referencia. Sí, y el bosquejo exegético quizás no van a cambiar nada. Pero en el bosquejo homilético sí. Quiero ver una diferencia. ¿Eso debemos entregarlo cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo debemos entregar esta tarea, el sermón 3? El sábado. El sábado. Listo. A las 12 de la noche. Sí, siempre el sábado antes de Como la siempre, medianoche. Sí. Para la Como predicación siempre, del domingo. Sí, exacto. Josué.
Opa. O sea, usaste las mismas palabras en texto. Ajá. No, y está bien, y no hay una regla que dice que tenés que armar un bosquejo exegético antes de armar un bosquejo homilético. O sea, estoy seguro que yo no lo hago siempre, pero ese análisis no solo de diagramar el texto en sí, sino de analizarlo de tal forma que estás reconociendo que, bueno, se puede combinar estas dos ideas. Son dos motivos o dos maneras o ese ejercicio de armar un bosquejo un poco más allá de una mera diagramación del texto mismo. Hay ventajas en hacerlo así, hacer eso. Ok, hablamos del examen. Ok, el sábado que viene entreguen los bosquejos. Trabajen en los bosquejos, sí, pero no son horas de trabajo. Ya hicieron mucho de esto. Ok. Quiero ver que entiendan esa adaptación, que estamos no solo transmitiendo información sobre estas, sino estamos predicando para cambiar vidas hoy. ¿Algún otro cambio en el bosquejo para reflejar esta realidad? Okay. Yo te iba a preguntar. ¿Cómo? La semana que viene no hay clase porque estamos todos trabajando, ¿verdad? Día del trabajador. Sí, yo trabajo. Bien. Pero no hay clase, ¿ok? Vamos a hacer esto. Yo voy a habilitar el examen a esta hora, el martes a las 19, la hora de clase. No tienen que hacer el examen el martes a las 19. Porque el martes a las 19 tenemos examen, pero de Pentateuco. Perdón, lunes. Dije martes, lunes. Okay. Lunes a las 19, habilito el examen. Si quieren estar a esa hora para dar el examen, adelante, pero lo dejo abierto ¿hasta cuándo? ¿Hasta el sábado? ¿Medianoche? Lo que decida yo. Ok. Para el sábado, ¿qué tienen? No el otro. Una lectura, ¿no? Creo que sí. Sí. No busquen. Ya sé lo que tienen que hacer. Es una lectura. Ok. Prefieren terminar el examen y después leer, me imagino. Capítulo 8 y 9 del libro de Segundo. Tenemos un límite. Eso podemos empezar a leer por ratito. El examen. No, el examen cuando tú lo vas a dar el lunes a las 19, ¿no? Voy a abrirlo, habilitarlo a esa hora. Ajá, y Sí, uno lo puede pueden tener lo darle más una pronto semana, posible no hay y problema. comenzar a leer lo otro. Ok, quiero respetar el hecho de que es supuestamente un día feriado. Estoy diciendo que no es necesario, que es un día feriado. No tendría gracia si digo, no tiene que tener clase, pero sí hay un examen a esa hora que tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo a esa hora. Vamos a cumplirlo antes del fin del miércoles. ¿Ok? Entre el lunes de noche y el miércoles, medianoche. Tienen 2 días y pico. ¿Parece justo? Pueden descansar o hacer lo que quieran el lunes. Aquellos que sí o sí quieren darlo el lunes, lo pueden hacer.
Eso que necesitan esperar hasta el miércoles pueden esperar. ¿Qué va a haber en el examen? El documento que pasé, que terminamos de repasar, tiene todo. Aprovechen de esa información. No tienen que volver al libro de texto, excepto si en esas preguntas que ya han visto, si te queda una duda. Esas preguntas salen del libro de texto de Sujen Michelet. Hemos repasado esas preguntas y respuestas en clase. Si te quedas con alguna duda, sí, volvé al libro de texto para leerlo, para repasar. Pero las preguntas que precisan no tienen que volver a leerlo. Las preguntas y la información que precisan está en este documento. ¿Ok? ¿Puedes repetir, por favor? Bien. Se me cortó. Si puedes repetir la fecha de hasta cuándo podemos hacerlo. Ok, El miércoles. el examen. Lo habilito el lunes a las 19 y quiero que lo terminen antes del fin del día el miércoles. Estoy dando un Hasta las par de 11, días. hasta las 23:59 de miércoles. Sí. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Para esta semana están ajustando esos bosquejos, entregándolos antes del domingo. La primera parte de la semana vamos a estar dando el examen. Después una lectura para el fin de la semana, antes del domingo. La próxima lectura de Sujen Michelet. Y verán que ahora estamos en una nueva sección. No estamos hablando tanto de filosofía de la predicación, estamos hablando de preparar el mensaje. Un poco más práctico, podemos decir. ¿Ok? Bueno, yo he terminado. Si no hay otra pregunta, ¿quieren salir? Vamos También a terminar. terminamos con el profesor. Una pregunta. ¿Ok? Hasta el miércoles está para el tema de las pruebas. Después tenemos que leer entonces el capítulo 8 y 9 de Michel. Bueno, y tendríamos entonces hasta el sábado 6 otra prueba por los capítulos 8 y 9. ¿O cuándo sería la prueba por los capítulos 8 y 9? El control de lectura que nos hace. Bueno, se lo puedo pasar. Probablemente no hoy, pero mañana se lo puedo pasar. La pregunta es ¿qué tiene que ver con esa lectura? Menos mal. Sí, no hay apuro, o sea, porque las vamos a hacer después del examen. No, pero no, quería pero saber si tenía, no las iba a pasar para adelante. Pero esa lectura no va para el examen. Porque siempre nos hace una pruebita ahí de... Sí, sí. Pero ¿cuándo nos iba a hacer esa pruebita para organizar? Será para, o sea, se la paso, sí. Voy a tratar de hacerlo mañana, pero no tiene que entregarlo hasta la otra semana. Claro, pero sin apuro, sin apuro. Ok. Al 19 de junio. El tema es que si me olvido, pues me rezongan. Ok, vamos a orar y terminar. Padre, gracias por tu ayuda y pedimos que animes a cada uno. Que si bien estamos en un momento del semestre que hay mucho que hacer, no solo tareas y exámenes, pruebas, sino también hay temas de trabajo, temas de salud, temas de familia y ministerio, y parece ser mucho. Pedimos, Padre, que animes a cada uno y que podamos regocijarnos en
el hecho de que nos has salvado y que nos has dado todo lo que precisamos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, danos de tu gracia y motívanos a través de tus misericordias, que son muchas, realmente. Gracias, Señor, por lo que has hecho en Cristo, por revelarte a nosotros en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas Bueno, noches. muchachones, que tengan muy buenas noches todos. Un gran abrazo. Gracias. Descansen. Buenas A noches. estudiar, a estudiar. Buen descanso. Chao, chao. Chao. Chao.